tratamiento pues conservador de una fístula enterocutánea y que de pronto pues no se ha conseguido su cierre, entonces nosotros debemos pues plantear lo que sería una cirugía definitiva, y pues el momento en el que se realiza la cirugía va a depender pues, de varios factores, como lo son la mejoría del estado nutricional del enfermo, también la resolución completa pues, del cuadro agudo, entre otras. Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta que las pruebas de imagen deben pues, de repetirse para así nosotros asegurar pues, que no exista de pronto unas colecciones asociadas, que los procesos inflamatorios se hayan resuelto, que tampoco exista de pronto ningún tramo de obstrucción distal a nivel de la fístula, etcétera. Generalmente, pues cuando aparece una fístula, entonces se va a asociar una respuesta inflamatoria grave a nivel local, pues en el abdomen, lo que va a producir entonces lo que son adherencias densas, que nosotros pues, podemos conocer también como peritonitis obliterante, que esto pues hace que la cirugía temprana sea bastante peligrosa. Entonces, estas adherencias densas van a comenzar a formarse en lo que es la herida quirúrgica abierta, pues tras la primera semana de exposición, y pues siguen siendo difíciles de abordar al menos después de las 6 u 8 semanas. En el caso de lo que son las fístulas enteroatmosféricas, que han sido pues tratadas ya sea con una cobertura con injertos, una de las premisas o una de los factores que hay que tener en cuenta nosotros pues, para poder plantear una cirugía reconstructiva definitiva es que el injerto de piel pues, debe de ser flexible, ya que esto pues, nos va a indicar a nosotros que la fase inflamatoria y también la fase de fibrosis ya ha concluido. Entonces, esto pues a nosotros nos va a permitir realizar uno de los pasos pues, más difíciles de la cirugía definitiva, que es pues, la disección entre la piel y el intestino sin lesionar a este. Entonces los principales o los principios fundamentales de la cirugía, que son pues la resección del segmento intestinal involucrado pues a nivel de la fístula, también el restablecimiento de la continuidad intestinal y pues muy importante también lo que es la reconstrucción de la pared abdominal. Entonces va a ser fundamental durante la cirugía que nosotros realicemos una adhesiólisis muy cuidadosa para así nosotros evitar pues que hayan nuevas lesiones intestinales de tipo iatrogénica. La incisión, bueno, es muy importante también tener en cuenta que esta incisión se debe realizar por el lugar del abdomen que nosotros sospechemos que va a estar pues menos bloqueado, y siempre de forma lateral a la zona de la fístula. Tras la incisión, nosotros pues debemos de estar preparados para realizar una extensa adhesiólisis que en ocasiones pues puede durar horas y que normalmente va a requerir que nosotros liberemos pues todo el paquete intestinal, desde lo que es el ligamento de Treitz hasta la válvula iliocecal. Entonces, cuando nosotros nos encontramos pues ante un área de adherencias densas que nos van a resultar difícil de pronto de liberar sin dañar el segmento intestinal involucrado, nosotros pues, podemos utilizar algunos recursos técnicos como son la inyección de suero salino isotónico a nivel pues, de las áreas de estas adherencias, o también pues, la colocación de una esponja empapada de antibiótico en esta zona. Ya nosotros, una vez tengamos identificados el segmento intestinal afectado, entonces debemos realizar la resección del mismo en bloque pues, con la piel, también pues respetando lo que sería el tejido sano, posible pues para esto, como para facilitar lo que sería la posterior reconstrucción de la pared abdominal. Por otro lado, también encontramos lo que son las resecciones en cuña de la fístula, que esto pues deben de reservarse solo para los pacientes que tengan de pronto un riesgo de presentar síndrome del intestino corto. Tras la resección se procede pues a hacer o a realizar el restablecimiento de la continuidad intestinal, realizando pues las anastomosis necesarias.
Y bueno, este procedimiento pues en este procedimiento se debe revisar pues de una forma exhaustiva lo que sería el intestino, para así nosotros comprobar que de pronto no exista ninguna enterostomías que de pronto hayan pasado por inadvertidas durante lo que sería la adhesiólisis, o también pues si de pronto hay grandes... Espérate. Es que lo has dicho 3 veces. Es adherenciolisis. Ok. Ok, dale. Listo, doctor. Eh, bueno, y en el caso pues de lo que son las fístulas enteroatmosféricas, que normalmente pues se van a asociar a una pérdida importante de lo que es el tejido de la pared abdominal y la retracción de la misma, pues entonces acá debemos revisar lo que sería la reconstrucción de esta pared, pues que también va a suponer un reto mayor pues para esta cirugía. De hecho, que en algunos casos pues es otro equipo el que realiza como esta segunda parte de la cirugía, ya que pues esta disección visceral habitualmente es bastante larga y bastante tediosa. Eh, bueno, habitualmente pues también la opción del cierre primario no es factible debido pues a la retracción facial y la fibrosis que se va a encontrar, por lo que habitualmente son necesarias pues algunas técnicas avanzadas para tratamientos de pronto de grandes eventraciones, como puede ser de pronto la separación de componentes. En el caso de que de pronto pues haya pérdidas de tejido, que esta pues sea demasiado grande, que de pronto no permita su reparación, podemos también recurrir a lo que son colgajos pediculados para pues contribuir al cierre de lo que sería el defecto, o también podemos utilizar mallas de interposición en contacto pues con la cavidad abdominal. Acá pues tienen un papel principal lo que son las mallas bioabsorbibles, o también pues lo que son las mallas biológicas. Hay pues también algunos factores que pues van a predisponer a la aparición de nuevas fístulas, que estos pues pueden ser controlados por los cirujanos, como lo es la realización de una anastomosis utilizando intestino sano, y pues también que se encuentre lejos de los sitios inflamatorios, que hayan pues suturas libres de tensión, la preparación mecánica preoperatoria, también el uso de un antibiótico-terapia, ya sea luminal o intravenosa, la hemostasia cuidadosa, también el adecuado cierre de la pared abdominal, lo que sería también la maximización del estado nutricional, pues, en lo que sería el periodo preoperatorio, van a ser pues características que a nosotros nos van a disminuir el riesgo de la formación de fístulas enterocutáneas posoperatorias. Bueno, continuando, pues vamos a seguir con otra de las complicaciones pues un poco temidas, que es la perforación intestinal. Entonces, bueno, encontramos que la perforación gastrointestinal pues es una entidad grave que va a causar una elevación de la mortalidad, y su diagnóstico pues va a requerir un alto grado de sospecha, ya que de pronto un retraso de este diagnóstico o incluso pues de su tratamiento nos va a empeorar significativamente pues el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, la perforación visceral va a originar un cuadro típico que es fácil de reconocer a nivel de la urgencia. Sin embargo, pues hay algunas variables que van a contribuir a que estos cuadros sean de pronto más sutiles, ya sea pues por alteraciones de la respuesta del huésped a la inflamación, o porque de pronto la perforación se encuentra encapsulada y no se hace libre pues el peritoneo. La perforación, bueno, la perforación no traumática del tubo digestivo es bastante rara cuando su pared es normal. La perforación suele
relacionarse pues con un momento rápido y notable pues en lo que es la presión intraluminal secundaria a lo que es una obstrucción distal o por de pronto un proceso subyacente que puede ser ya sea de tipo inflamatorio como lo es en las úlceras pépticas a nivel pues también de tipo neoplásico o también puede ser de tipo iatrogénico, litiásico, incluso por un cuerpo extraño, que pues se debe sospechar más que todo cuando no hay de pronto una causa evidente. Independientemente pues del órgano que afecte, los síntomas y signos de la perforación van a obedecer pues en primer término a lo que sería una irritación química del peritoneo y después pues a la infección o a la sepsis. Por consiguiente, entonces la composición química del contenido de la víscera que se encuentra perforada va a ejercer pues, un efecto significativo en lo que es la aparición de la peritonitis química, incluidos también el inicio y pues la gravedad de esta. Bueno, la mayor parte pues, de las perforaciones del tubo digestivo se van a comunicar directamente con lo que es el peritoneo, entonces esto, pero pueden también ser localizadas y encapsuladas, como comentaba anteriormente, ya sea pues por la víscera o por el epiplón circundante. Entonces también es factible que se produzca como un espacio limitado o un espacio restringido como el epiplón menor o el espacio retroperitoneal. Entonces, en consecuencia pues, de todo esto, los signos y los síntomas pues, van a depender primero de lo que sería la víscera afectada, de la localización de la perforación, del volumen y la composición química del contenido pues, de la víscera perforada y pues si nuestro paciente padece de alguna enfermedad subyacente y también pues de los mecanismos de respuesta inmune del paciente, del huésped pues como tal. Bueno, hablar de la fisiopatología de una perforación es básicamente hablar pues de la peritonitis que esta perforación causa. Entonces, esta pues viene determinada por básicamente por la salida del contenido de la víscera perforada hacia la cavidad abdominal, lo que pues va a producir una peritonitis química inicial. Dependiendo pues de la cantidad y de la composición del contenido visceral que se encuentra vertido allí, se va a producir ya sea un mayor o un menor grado de irritación peritoneal y pues un cuadro más o menos grave. Entonces la inflamación del peritoneo visceral pues tras el vertido va a originar un periodo breve de irritabilidad e hipermotilidad intestinal. Esto pues seguido de una atonia común con lo que es el ilio paralítico y también este paciente va a tener pues una distensión. Entonces el intestino que va a estar inflamado va a dejar de absorber líquidos y va a empezar a secretar agua y sal por lo que sería la luz intestinal y esto lo que va a hacer es que va a empezar a originar un tercer espacio. Entonces esta pérdida de líquido a nivel del tercer espacio nos va a causar en el paciente una hipovolemia que a su vez pues, va a inducir a un gasto cardíaco deficiente, a una vasoconstricción compensatoria y un flujo sanguíneo que va a estar disminuido pues, hacia los tejidos. Entonces, este proceso pues, va a continuar hacia lo que es la oliguria, también la acidosis metabólica grave, también puede causar pues, una insuficiencia respiratoria que nos va a conducir a un estado de shock grave si no se llega a corregir pues, lo que es la hipovolemia. Entonces, si todo este proceso se deja evolucionar, lo que va a producir en el paciente va a ser también una colonización bacteriana, que esto pues va a producir lo que sería una peritonitis bacteriana que nos va a generar en él como tal, sería pues como una sepsis abdominal. Bueno, hablando pues del cuadro clínico, pues un dolor abdominal pues, va a ser como que el signo fundamental de toda perforación visceral. Su intensidad, el sitio y el carácter repentino, pues al inicio nos van a nosotros ayudar a identificar pues cuál es el órgano que se encuentra afectado o el órgano que está perforado.
Típicamente pues el paciente va a llegar a la urgencia del hospital con un gran malestar, con un dolor agudo que les hace pues no poder estar en reposo y desean permanecer ya sea sentados, incluso pues algunos tienden a querer permanecer como meciéndose. Bueno, según va a ir progresando la peritonitis, pues el enfermo tiende a permanecer inmóvil sobre un costado y con las caderas flexionadas. El paciente pues también suele colocarse en una posición fetal, esto pues como para disminuir el dolor y la tensión que hay a nivel de lo que es el peritoneo. También suele haber vómitos pues tras el inicio del dolor. En cuanto a la exploración física, debemos estar pues, en búsqueda de hallazgos de sepsis. Esto pues, va a ser relevante en el manejo inicial. También pues, podemos encontrar fiebre, taquicardia, oliguria y taquipnea, que van a ser pues signos de gravedad que nos van a implicar a nosotros que de pronto hay una hipovolemia o una sepsis. También pues lo que sería la disminución de la tensión arterial, que nos suele indicar de pronto que hay un estado de choque. En cuanto pues a la exploración abdominal, debe centrarse en buscar pues los puntos dolorosos, que esto nos va a orientar a nosotros a cuál es el origen del cuadro, así como también los signos de irritación peritoneal. En cuanto, bueno, va a haber también un dolor intenso a la palpación, que pues suele detectarse cuando estemos realizando el examen abdominal y se acompaña más que todo de lo que es la sensibilidad de rebote en el área de inflamación, también en rigidez en el caso pues de la peritonitis generalizada, que es lo que nosotros conocemos como el abdomen en tabla o vientre en tabla. Este dolor pues se va a agravar con cualquier movimiento, incluso cuando el paciente de pronto estornuda o tose. En cuanto a la auscultación, pues no suele haber ruidos intestinales debido al hilio adinámico, pues debido a la inflamación. Aunque también pueden aparecer hiperactivos si de pronto se trata de alguna obstrucción temprana. Y si hay de pronto algún acúmulo de aire que se encuentra pues libre, va a empezar a desaparecer lo que es la matidez hepática en cuanto pues a la perfusión. Bueno, hablando del diagnóstico de esta, nos vamos, bueno, es muy importante tener en cuenta lo que sería la historia clínica, pues que debemos tener en cuenta síntomas cardinales pues de la perforación visceral, como lo es el dolor propio de un abdomen agudo. En cuanto a la anamnesis, esta nos va a permitir recoger información esencial pues, para discernir la etiología del cuadro, incluyendo lo que son antecedentes médicos quirúrgicos, traumatismos, si de pronto nuestro paciente está consumiendo algún fármaco, como lo son los AINES. En el caso pues, de lo que es la úlcera perforada, por ejemplo, el dolor se va a localizar típicamente en el área de la ruptura y pues es de un comienzo abrupto, súbito y de una intensidad bastante extrema. A menudo también estos pacientes describen su dolor como si fuera un dolor en puñalada, o también pues que es un dolor que se le irradia hacia el hombro, y esto más que todo se da debido pues a lo que es la irritación diafragmática. Por otro lado, pues las perforaciones que tienen su origen en otros órganos suelen tener pues, un inicio más insidioso. Otros síntomas pues, que están asociados van a incluir lo que son las náuseas, los vómitos de aparición tardía, anorexia, sed intensa, también pues la disnea, pero esto más que todo en las perforaciones esofágicas. En cuanto, bueno, también debemos realizar una buena exploración física. El paciente pues nos transmite lo que es una sensación de gravedad porque permanece inmóvil, en una actitud antiálgica y con una respiración bastante superficial. La irritación local del peritoneo pues nos va a producir una hipersensibilidad a la palpación, rigidez,
una percusión dolorosa, una distensión por ilio, también como mencionaba anteriormente, la pérdida de la matidez hepática, que nos va a sugerir a nosotros pues la presencia de un neumoperitoneo. También nos podemos ayudar pues de pruebas complementarias rutinarias que si se llega a sospechar pues de este tipo de complicación, como lo es la analítica, que esta pues suele mostrar más que todo alteraciones inespecíficas que nos reflejan a nosotros de pronto lo que sería la gravedad de la inflamación, como lo es leucocitosis, con un aumento de formas inmaduras, también un aumento del valor de hematocrito, de pronto pues por lo que es la hemoconcentración, también el paciente puede presentar lo que sería una acidosis metabólica y pues obviamente unas alteraciones electrolíticas. Otra ayuda diagnóstica puede ser lo que es la radiografía simple de tórax y abdomen, en el que pues, vamos a tratar de buscar un neumoperitoneo. Entonces, en caso de que sí exista, pues nuestro paciente debe ser valorado por cirugía y pues van a realizar ya sea una tomografía, la cual nos puede de pronto a nosotros decir si hay una peritonitis, y posterior a pues podemos iniciar un manejo por medio de lo que es la laparoscopia. En caso tal, pues no encontremos este signo, esta peritonitis, pues entonces vamos a realizar un tratamiento conservador, y si de pronto nuestro paciente empeora con ese tratamiento, posterior a esto pues vamos a empezar a realizar lo que sería la laparoscopia. Pero si por el contrario este tiene una buena evolución, entonces nosotros pues podemos continuar con este tratamiento conservador. En caso de que a nivel de la radiografía simple pues no encontremos ningún neumoperitoneo, podemos realizar una ecografía, y si esta nos muestra que hay líquido libre, pues entonces vamos a realizar lo que sería la laparoscopia. Pero si por el contrario esta ecografía está normal, entonces podemos realizar un TAC abdominal doble con contraste. Si este es normal, entonces vamos a continuar pues con el tratamiento tradicional, y si por el contrario encontramos algo patológico allí, entonces podemos indicar a nuestro paciente pues a una laparoscopia. Bueno, hablando del tratamiento de la perforación visceral, bueno, según el algoritmo, pues nos los divide en varios puntos. En primera instancia tenemos que tener en cuenta pues las medidas iniciales básicas, que es pues como el tratamiento inicial, también se conoce como el tratamiento de soporte, que es más que todo dirigido a urgencias, el cual pues va a incluir reposo intestinal, hidratación intravenosa y una antibioterapia de amplio espectro, pues para nosotros poder cubrir los gérmenes tanto aerobios como anaerobios, pues los más frecuentes. Algunos pacientes también van a requerir oxígeno pues para mejorar lo que es la perfusión tisular, también pueden requerir sonda vesical pues para el control de la diuresis, y en caso de pronto de que haya un hilio, pues también una aspiración nasogástrica. La nutrición, sobre todo, bueno, la nutrición parenteral va a ser útil, sobre todo para aquellos que van de pronto a recibir un tratamiento conservador. Los casos pues más graves van a requerir un ingreso en UCI para asegurar la detección, pero también pues el manejo precoz de lo que sería el fallo orgánico, y también pues la administración de los fármacos. Entonces, el objetivo acá va a ser mantener siempre a nuestro paciente con una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto, con una diuresis menor de 0,5 mililitros por minuto y una saturación de oxígeno pues mayor al 95%. En cuanto, bueno, posterior a esto vamos a iniciar pues una valoración por cirugía, en donde se va a definir pues qué tratamiento se inicia con este paciente, si de pronto es un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. Cuando hablamos de un tratamiento
bueno, algunos pacientes, bueno, cuando hablamos de un tratamiento conservador, pues algunos pacientes se pueden beneficiar de este, entre ellos, pues aquellos que presentan de pronto un dolor abdominal leve, que no tienen signos de peritonitis, que tienen de pronto, esta perforación tiene relación con algún tumor o alguna isquemia, y aquellos también que presentan pues un colon que ya está preparado y que son diagnosticados de una forma precoz, es decir, menor de 24 horas. El paciente pues debe ser reevaluado de forma seriada, idealmente pues por el mismo equipo, y el tratamiento no quirúrgico va a incluir lo que sería la colocación de prótesis esofagogástricas o también el drenaje percutáneo de lo que son las colecciones. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos pues que ya la certeza de que hay una peritonitis supone pues a una auténtica urgencia quirúrgica, entonces el tratamiento va a tener tres objetivos, que es primero identificar y controlar pues el origen de la contaminación. Esto se va a hacer por medio de una limpieza mecánica de lo que es la cavidad abdominal con un suero salino. En segunda instancia, pues tratar la enfermedad subyacente y por último, prevenir lo que son las infecciones recurrentes. La vía de acceso puede ser laparoscópica o también por medio, sí, laparotómica. Y esto pues va a depender de diferentes factores. Primero pues lo que sería la experiencia del cirujano, también la posibilidad de un diagnóstico incierto, el tiempo de evolución, la extensión de la perforación, la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente, o si de pronto hay algún signo de sepsis o de shock. Hablando ya pues como tal de lo que es la parotomía, se va a realizar pues por una línea media cuando la peritonitis es difusa, y esto pues no permite pues el tratamiento del foco primario por medio ya sea de una sutura simple con o sin parches epiploicos y una resección completa o parcial de la víscera afectada. También pues debemos tener en cuenta que acá se debe realizar el lavado pues de toda la cavidad abdominal con la intención de nosotros eliminar detritus y también pues cuerpos extraños, a la vez que también esto nos va a ayudar a nosotros a disminuir pues la carga bacteriana. En cuanto a la laparoscopia, está indicada pues cuando el diagnóstico diferencial no es claro o cuando puede servir de pronto de guía para una incisión posterior. También pues, va a requerir un personal entrenado y también un instrumental específico, y va a ser adecuado en pacientes pues, con un tiempo de evolución corto, que tengan una peritonitis localizada, que tengan perforaciones de pequeño tamaño o de pronto también perforaciones que son secundarias a a instrumentación. Bueno, también pues esto nos puede generar algunas complicaciones postquirúrgicas que pues no son infrecuentes, que incluyen lo que son abscesos residuales, infección a nivel de la herida, una dehiscencia anastomótica o también pues la formación de fístulas que a menudo pues hacen necesaria que hagamos una nueva intervención. Bueno, hablando ahora pues ya en concreto de lo que es la perforación del intestino delgado, constituye pues a una causa poco común de abdomen agudo en comparación pues con el resto de las perforaciones. Generalmente esta se produce por un traumatismo abdominal, sobre todo de tipo penetrantes, y de pronto en ausencia pues, de un traumatismo es preciso que descartemos alguna patología intestinal de base que de pronto pues, sea origen de esta perforación. En cuanto a su etiología, encontramos pues, que las causas más frecuentes por las que se producen estas perforaciones del intestino delgado son, pues como lo dije anteriormente, el trauma abdominal, fundamentalmente de tipo penetrante, la enteritis inflamatoria, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, también enteritis de tipo bacteriana,
Ejemplo de esto podemos encontrar perforaciones por lo que es la tuberculosis o por tifus, también obstrucción mecánica como son ya sea por tumores, por adherencias, por hernias encarceladas o también de tipo estranguladas. También por otra etiología puede ser por patología pues en otras localizaciones que producen de pronto una perforación por contigüidad, como lo es en la diverticulitis aguda. También puede ser pues por cuerpos extraños, una isquemia intestinal, o también puede ser su etiología de tipo iatrogenia, que es más que todo pues ya sea por una perforación durante una cirugía laparoscópica, o pues por otro tipo de endoscopias, también por catéter de drenaje percutáneo, por radioterapia, entre otros. Pero dependiendo de dónde esté generada esta perforación, va pues, a tener unas características regionales. Por ejemplo, cuando hablamos de una perforación duodenal no ulcerosa, pues no es una perforación bastante frecuente, pero pues hay que tenerla en cuenta en pacientes con tumores periampulares, con divertículos duodenales o de pronto pacientes que se han sometido a algún tipo de endoscopia, sobre todo tras la instrumentación endoscópica de lo que sería la vía biliar. Esta pues se encuentra asociada con una alta mortalidad y su manejo tradicional pues ha sido netamente quirúrgico, aunque algunos autores pues han propuesto el expectante en casos recientes y pues con un buen estado general. Otro tipo de perforación son las perforaciones de ayuno proximal. Espera. En los pacientes que tienen perforación secundaria de instrumentación de la vía biliar por una CEPRE, lo que se prioriza es el tratamiento médico, ¿viste? Antibióticos, dejarlo en reposo gástrico y de ingesta, y por lo general esas perforaciones sellan, cierran, ¿oíste? Ok, doctor. Bueno, también encontramos lo que serían las perforaciones de ayuno proximal. La perforación del yeyuno suele originar lo que sería una peritonitis química mucho más grave pues, que la rotura del ilio, ya que el jugo pancreático pues, va a transcurrir por lo que es la porción proximal del yeyuno, que pues, es muy alcalino. Recordemos que tiene un pH de 8 y pues va a ser rico en lo que son enzimas como tripsina, lipasa y amilasa. Por otro lado, también tenemos lo que son las perforación yeyuno distal o ilion, en el cual pues el líquido vertido desde el yeyuno distal y en las perforaciones del ilio pues tiene menos actividad enzimática y una menor acidez. En cuanto a las perforaciones del ilion, pues se acompañan de una importante contaminación bacteriana. Las perforaciones del yeyuno e ilion, en especial si se debe de pronto a una enteritis regional, pues suelen encapsularse con rapidez y también pues acompañarse de signos tardíos de peritonitis generalizada. En cuanto al diagnóstico, encontramos pues que la supervivencia es directamente proporcional pues al grado de contaminación, así como a la demora en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces pues se va a tratar más que todo de un abdomen agudo caracterizado pues por un dolor abdominal brusco, por una irritación peritoneal, por una contracción refleja del abdomen, también una rigidez, que esto pues va a estar relacionado con la peritonitis, como también pues pueden estar ausentes. Si el proceso se ha limitado, si de pronto se trata de pacientes ancianos que están inmunosuprimidos. También pues suele acompañarse de lo que son taquicardias, hipertermia, así como es también la distensión abdominal, etcétera. Entonces, a nivel pues de las pruebas complementarias, a nivel de lo que sería la analítica, pues vamos a encontrar un recuento leucocitario aumentado y que se desvía a la izquierda, además también un incremento pues de lo que son las concentraciones séricas de amilasa, y pues si esto evoluciona se puede producir lo que sería la acidosis metabólica.
A nivel de lo que sería los rayos X de abdomen y de tórax en bipedestación, podemos encontrar lo que es el aire libre, que suele ser destacable pues, en lo que son las radiografías, o a precisarse en lo que es el retroperitoneo o en la pared intestinal. También acá para el diagnóstico podemos utilizar lo que sería el TAC abdominal, que es pues como la prueba de elección para su diagnóstico, debido a que esta pues va a localizar la perforación o la salida pues extraluminal del gas, o pues también del gas o del contraste oral. No obstante, pues solo se visualiza el neumoperitoneo en el 50% de los casos, y este pues se produce en escasa cuantía en comparación pues con otras localizaciones. Bueno, en cuanto al tratamiento, este pues debe iniciarse tras la monitorización del paciente mediante pues la sueroterapia y la administración la administración antibiótica empírica, siendo pues la cirugía pues que va a ser el tratamiento definitivo. Entonces, en cuanto pues a la técnica quirúrgica, va a depender muchísimo de lo que es el estado del paciente. Primero, pues se va a proceder a la realización del cierre primario y simple pues del tejido y los bordes de la perforación que están sanos. Posterior a esto, pues hará una resección de la zona afectada y una anastomosis primaria si de pronto existe alguna lesión subyacente que cause pues esta perforación. Y por último, si bien pues la mayoría de las perforaciones del intestino delgado van a ser candidatas a lo que es la resección con anastomosis primaria, si de pronto el paciente estuviera en shock, o si de pronto el grado de contaminación y sepsis fuera muy alto, se debería entonces plantear evitar la anastomosis y la creación pues, de un estoma proximal y una fístula mucosodistal. Bueno, ahora hablando pues de las perforaciones del intestino grueso, tenemos que muchas entidades clínicas pues pueden presentar un cuadro de perforación colónica en el transcurso pues de su evolución. En cuanto a su etiología, encontramos que pueden ser de tipo inflamatorias o infecciosas, como por ejemplo una perforación a nivel pues o secundario a una apendicitis, a una diverticulitis, a una enfermedad inflamatoria intestinal, también por tumores complicados de tipo traumáticas, como es de pronto por agresiones de armas blancas, también por la introducción de cuerpos extraños en el recto. También pueden ser pues, de tipo diatrogénicas por colonoscopias en las que de pronto se está realizando algún procedimiento diagnóstico o terapéutico, por biopsias, también pues durante la insuflación por enemas de bario, y pues otras causas también puede ser debido a isquemia o radioterapia. De todas ellas, pues la apendicitis y la diverticulitis y pues los tumores de colon complicados van a ser como que las causas más frecuentes. Lo que distingue estas perforaciones de las intestinales es de pronto pues la rápida progresión hacia el cuadro séptico, pues esto debido a la contaminación peritoneal que va a estar producida por las bacterias intracólicas y pues el contenido fecal. Lo que va a ocurrir es que pues, va a condicionar inicialmente a una peritonitis bacteriana y no tanto pues, a una irritación química como ocurría en las perforaciones pues, del intestino delgado. La evolución pues, va a conllevar desde una peritonitis purulenta con una mortalidad de aproximadamente del 10 al 30% hasta una peritonitis de tipo fecaloide que tiene una mortalidad del 35 al 50%. Bueno, el diagnóstico, pues en general se va a requerir lo que sería un TAC abdominal, pues para en donde debemos buscar nosotros un neumoperitoneo que sea pues evidente, pues como al igual que en los del intestino delgado,
pues va a ser evidente solamente en la mitad de los casos. También pues el origen etiológico del cuadro, la asociación de pronto de triple contraste, sea oral, rectal e intravenoso, y pues también una mejora significativa pues de la sensibilidad de esta prueba. En cuanto al tratamiento, va a incluir pues medidas generales comunes a todo cuadro pues, de perforación visceral, que consiste en lo que es la sueroterapia intravenosa, la estabilización hemodinámica y la antibioterapia empírica pues, de amplio espectro. También se precisa lo que es la colocación de una sonda nasogástrica pues, en caso de vómitos, y también se debe proceder pues, a lo que es el sondaje vesical, salvo si de pronto se asocia a algún traumatismo pélvico, que habrá pues que ya ahí habrá pues que valorar si de pronto hay alguna lesión a nivel uretral. Como tratamiento específico de la perforación colónica y rectal suele estar indicado lo que sería el tratamiento quirúrgico urgente, que dependerá pues de las características del paciente, de la patología implicada en la perforación, también pues del tiempo de evolución y del grado de contaminación que exista. Entonces, en función pues a esto se va a realizar primero pues un cierre primario simple, si de pronto no existe ninguna contaminación significativa en el caso pues de las perforaciones iatrogénicas o traumáticas muy recientes. Por otro lado, pues si se trata de pronto de una perforación de una apendicitis, vamos a realizar lo que sería la apendicectomía, adicional a el lavado y pues un drenaje versus pues la resección ileocecal si de pronto está comprometida pues la base del ciego. Si se trata pues ya de una diverticulitis aguda, el tratamiento pues va a consistir en lo que sería la clasificación de Hinchey, que bueno, primero pues el lavado y el drenaje en aquellos que son Hinchey tipo 1 y 2, que pues no son candidatos de pronto a un tratamiento conservador, y en algunos casos también para los pacientes con Hinchey que se encuentran en la clasificación de tipo 3, que pues estén valorando de pronto por algún abordaje laparoscópico. Segundo, pues para tener en cuenta tenemos también pues la resección y anastomosis primaria en lo que son los Hinchey 3, que son pues en pacientes con aceptable riesgo quirúrgico y una peritonitis localizada. En cuanto los pacientes pues con tumores de colon complicados con perforación, pues va a depender de lo que sería la localización del tumor. Si el tumor de colon, si son tumores de colon derecho, hasta lo que sería el transverso, pues se va a realizar lo que sería una hemicolectomía derecha más una anastomosis iliocólica. Si son a nivel pues del colon izquierdo, va a existir pues existen pues varias opciones para tener en cuenta dependiendo pues del paciente. Se puede realizar lo que sería una coloctomía izquierda más un lavado anterogrado de colon y una anastomosis primaria, o se puede realizar pues la colectomía subtotal y una anastomosis iliorectal. Si de pronto esta perforación se da de tipo iatrogénica tras de pronto una colonoscopia, debemos sospechar si de pronto aparece fiebre o dolor abdominal tras la realización pues, de esta prueba. Si se ha objetado pues, durante la prueba y tiene una buena preparación del colon y la perforación es menor de 1 centímetro y aparte nuestro paciente se halla clínicamente estable, pues este va a ser candidato para un clip endoscópico, y pues debemos ya vigilar lo que sería su evolución. Si la evolución pues es desfavorable, entonces el paciente se volverá a intervenir. Si este paciente es un paciente pues inestable y también pues tiene una irritación peritoneal, entonces vamos a realizar una cirugía urgente. Si por el contrario nuestro paciente es estable y no tiene una irritación peritoneal, entonces debemos realizar una comprobación radiológica mediante ya sea un rayos X de tórax. Si en caso tal nosotros no logramos visualizar el neumoperitoneo, entonces vamos a realizar un TAC abdominal, y si se demuestra este neumoperitoneo, entonces se va a intervenir al paciente.
En caso tal no se llegue a visualizar, entonces vamos a instaurar pues un tratamiento conservador durante aproximadamente 48 horas con antibioterapia, sueros y ya vamos a actuar de una forma expectante o quirúrgica, pues ya según la evolución del paciente. Es muy importante pues tener a estos pacientes con estas complicaciones, tanto pues las fístulas que hablamos la clase pasada como la perforación, bastante vigilados pues para así evitarnos una complicación mayor como lo es la sepsis y evitar pues la muerte de este paciente. Bueno, ahora hablaremos de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal. Bueno, vemos que hablando ya de los compartimentos abdominales, los pliegues peritoneales van a dar lugar a lo que son pues diferentes compartimientos, los cuales a su vez se van a dividir en otros espacios pues más pequeños. Encontramos el mesocolon transverso que va a dividir pues la cavidad peritoneal en dos compartimientos principales, que son el compartimiento supramesocólico y el compartimiento inframesocólico. En cuanto al supramesocólico, vamos a ver que esto bueno, vamos a ver que en cuanto al supramesocólico, vamos a ver que este corresponde pues con ambos hipocondrios y epigastrio. Acá se va a contener lo que sería pues el hígado, la vesícula, estómago y el vaso, y se va a dividir pues en dos por lo que sería pues el ligamento falciforme. Estos dos serían el supramesocólico derecho, que se encuentra conformado por dos espacios principales comunicados por lo que son el hiato de Whitlow, que lo cual vendrían siendo pues el saco menor, que es el que se encuentra marcado en la imagen que pueden ver por el número 2 y el número 2A. Y también el compartimento, pues, vemos que dentro de este saco menor se van a distinguir dos compartimientos que vienen siendo el medial, que es el derecho, y uno lateral, que viene siendo el izquierdo. Entonces también se encuentra lo que sería el periepático derecho, el cual queda lateral a lo que sería el ligamento falciforme, y se encuentra también dividido pues por dos espacios que están separados por el ligamento coronario derecho. Acá encontramos lo que es el espacio subfrénico derecho, que está marcado por el número 1 en la imagen, y el subhepático, que se encuentra marcado por el número 3. Entonces, también vamos a encontrar por otro lado lo que sería el supramesocólico izquierdo, que se encuentra dividido por el ligamento coronario izquierdo en lo que sería el espacio periepático, que es el número 7, y el espacio subfrénico. Ahora, llegando a lo que sería el espacio inframesocólico, este viene siendo el compartimiento comprendido entre lo que sería pues el mesocolon transverso y el estrecho superior de la pelvis, el cual se encuentra dividido por el inframesocólico derecho, que viene siendo el más pequeño, y el inframesocólico izquierdo, que es de mayor tamaño. Ahora, entrando en materia, encontramos que los términos pues hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal han sido utilizados como sinónimos, y es por esto que pues es importante reconocer básicamente la diferencia entre estas dos entidades. La Asociación Mundial pues del síndrome compartimental abdominal ha propuesto una serie de definiciones que vienen siendo en primer lugar que sería la presión intraabdominal, y esta viene siendo aquella presión que se encuentra confinada dentro de lo que es la cavidad abdominal, y la cual va a presentar variaciones con la respiración, pero que en condiciones normales esta es alrededor de 5 milímetros de mercurio, pero también puede pues encontrarse aumentada en forma no patológica en los individuos que son obesos. Ahora, la presión de perfusión abdominal, que básicamente es la sangre que llega pues a los órganos intraabdominales, esta va a ser o se va a encontrar definida por lo que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal. Recordemos que la presión arterial media es definida como lo que es el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco, y esta se considera como un parámetro que refleja mejor pues la presión sistólica, pues que refleja menor que la presión sistólica pues la perfusión que reciben los diferentes órganos. Ahora, en cuanto a la hipertensión intraabdominal, vemos que
esta es aquella elevación patológica que se encuentra sostenida o repetida de la presión intraabdominal y que es igual o mayor a 12 milímetros de mercurio, la cual pues se obtiene en un mínimo de 3 mediciones y con una diferencia de 4 a 6 horas. O también se considera como una presión de perfusión abdominal menor o igual a lo que serían 60 milímetros de mercurio, obtenida en un mínimo de 2 mediciones estandarizadas con unas 6 horas de diferencia. Vemos que la presión intraabdominal se va a clasificar en grados y sería de la siguiente forma. El primer grado sería de 12 a 15 milímetros de mercurio, el segundo de 16 a 20 milímetros de mercurio, el tercero de 21 a 25 milímetros de mercurio y el cuarto mayor de 25 milímetros de mercurio. Recordemos que es importante saber pues que el tercero y el cuarto grado ya se consideraría un síndrome compartimental. Ahora, por último, encontramos pues la definición de lo que sería el síndrome compartimental, el cual se define pues por una combinación de lo que sería una presión intraabdominal mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, con una disfunción orgánica única o múltiple que pues no se encontraba previamente. Entonces, este síndrome se ha clasificado de acuerdo a su origen en 3 formas que serían primario, secundario y recurrente o terciario. El primario se clasifica pues como viene siendo cuando la hipertensión intraabdominal resulta pues de una lesión o enfermedad intraabdominal, que sería ya sea una lesión de órganos parenquimatosos, una rotura pues de un aneurisma aórtico abdominal, también una pancreatitis, y esto viene siendo pues una complicación reconocida de lo que sería una laparotomía para control de daño. Vemos también pues que las gasas que se van a usar para realizar el taponamiento abdominal en asociación con lo que sería pues un sangrado peristérico. Espérate Diga. un momentito, porque me perdí o no te expresaste bien. O sea, si te digo repite, me vas a preguntar que desde dónde. Lo que dijiste de la laparotomía de control de daños, o sea, un poquito más atrás de eso, no entendí la idea, ¿cómo es? Pues lo que pasa es que en cuanto a la clasificación, la primera viene siendo por una lesión o enfermedad intraabdominal ya. Okay. Entonces, esta puede ser una complicación que se reconoce ya en cuanto a una cirugía, sí, por así decirlo. Sí, pero es que no sé, imagínate, me confundo. O sea, lo que Porque, pasa es que es posible que cuando pues se hace pues, la laparotomía, vemos que en cuanto al uso de las gasas que se aplican en este procedimiento para realizar pues lo que sería el taponamiento, pero mira que vemos tú que, estás hablando de un montón de cosas al tiempo. De la laparotomía, de las gasas que se usan en este procedimiento, ¿en cuál procedimiento? Y luego hablas del taponamiento, ¿de cuál taponamiento? O sea, la verdad que está un poco dispersa la idea, o no entiendo. ¿Por qué no la bueno, organizas un poquito mejor? Dale. bueno, yo leí pues que básicamente que la primera clasificación se refiere a aquellas lesiones o enfermedades que suceden a nivel intraabdominal. Acá podemos Ok. ver pancreatitis y eso. En cuanto a la segunda, ya sería Ah, pues, en cuanto a la segunda, sí, ajá, para establecer mejor mis ideas, voy a seguir explicando las demás ya. Bueno, ¿y cuál sería la segunda? A ver. Pues es aquella que se define pues como una hipertensión O sea, intraabdominal causada. no pretendo confundirte de ninguna manera, oye. ¿Ah? Hijo Ok. de madre vida. Espérate, que esta Este, vez se fue el internet. Dale, te escucho. ok, el secundario viene siendo aquella que se origina pues o que es causada por una patología extraperitoneal o sistémica, ya sea una sepsis o quemadura. Y pues hay que tener en cuenta que este responde a condiciones que no se Pe- originan en el abdomen y es por eso que el médico pues no dirige su atención al abdomen y lo que hace es retardar el reconocimiento del síndrome básicamente. En cuanto a al tercero o recurrente viene siendo pues aquella que se da después del tratamiento inicial exitoso del síndrome compartimental abdominal primario o secundario. Vemos que pues este se desarrolla luego del tratamiento ya sea terapéutico, quirúrgico o médico de un síndrome compartimental, como lo dije ahora mismo.
Y pues como ejemplo podemos citarle a la persistencia de lo que sería un síndrome compartimental abdominal luego de una laparotomía. O pues el desarrollo básicamente cuando no se logra tratar bien y vuelve a recurrir. Bueno, pero espera un momentito, bueno. Si yo te pregunto así, ven acá, explícame un poquito con plastilina qué es el síndrome compartimental intraabdominal, ¿tú qué dirías? De todo eso, ¿cuál sería el concepto? Pues yo diría que es aquel que se da cuando la presión intraabdominal se encuentra por encima de 20 milímetros de mercurio y se encuentra con una disfunción orgánica. Bueno, pero espérate, calma. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Entonces, listo, yo tengo una presión intraabdominal elevada. ¿Qué pasa cuando la presión intraabdominal se eleva? ¿Por qué ese síndrome compartimental intraabdominal es tan peligroso? Pues lo que va a pasar es que hay una hipoperfusión. Sí, y lo que puede generar también es el aumento de la presión intraabdominal va a generar hipoperfusión y esto puede Mm. generar una Ven, isquemia a nivel li- gastro. listo. Sí, lo ibas a decir. ¿Una hipoperfusión de qué? Sería pues una hipoperfusión esplásmica, ¿no? Sí, pero bueno, dale, explica. Hay gente que no sabe qué es esplácnica. ¿Qué es una hipoperfusión esplácnica? ¿Qué es eso de esplácnico? ¿A qué se refiere? Bueno, yo siempre digo lo mismo, no, cuando les hago la pregunta no es por hacerles un examen o por decir, no, qué malo que no lo sabe, no. Lo esplácnico es todo lo concerniente al Ah, tubo digestivo, ¿ok? Pero bueno, entonces, lo que yo quiero que les quede en mente es qué es lo que ocurre cuando aumenta la presión, porque si ustedes entienden eso, van a entender todo ese poco de cosas que dijiste y que algunas a mí no me quedaron del todo claras, pero la vamos a poner en claro. Cuando, cuando ocurre aumento de la presión intraabdominal, entonces la perfusión de los órganos se ve disminuida porque la presión de perfusión de la sangre no alcanza en un momento dado a, a, a vencer esa presión intraabdominal elevada. Cuando la presión intraabdominal aumenta, los lechos venosos, que como son venas, son fácilmente colapsibles, se pueden colapsar. Entonces hay disminución del retorno venoso a nivel de las venas cava, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso produce una disminución del gasto cardíaco. Es un hecho importante, serio. También va a haber hipoperfusión a nivel renal. Entonces, cuando aumenta la presión intraabdominal, se desencadena una serie de fenómenos que pueden concluir con la muerte del paciente. Entonces, hay unas cosas que pueden causar el aumento de esa presión intraabdominal. Por ejemplo, si yo opero un paciente que tiene una eventración es lo que se denomina hernia incisional, es la protrusión de órganos de la cavidad abdominal a través de un sitio donde se hizo una incisión o una apertura de la cavidad, una laparotomía. Las hernias es la misma definición, la protrusión de órganos de la cavidad abdominal, pero a través de sitios naturales, orificios naturales del cuerpo o áreas débiles ya conocidas. Entonces, entonces volvamos al tema de la ventración. Si un paciente tiene una ventración ya de varios tiempos de haberse producido y esos órganos intraabdominales, esos órganos que están contenidos en el saco de la ventración, yo introduzco esos órganos al abdomen y cierro a tensión ese abdomen. O sea, eh, los bordes de la aponeurosis los llevo a intentar cerrarlos y dejarlos bajo tensión. Ese paciente va a ser un síndrome compartimental intraabdominal, o sea, yo le voy a aumentar la presión intraabdominal. Un paciente que tiene un aneurisma de aorta y hubo que operarlo de urgencia porque se rompió, entonces ese paciente probablemente va a desarrollar producto de todo lo de lo que ocurrió por la ruptura del aneurisma, la hipovolemia, el estrés quirúrgico y todo lo que se hizo, puede empezar a haber edema importante de de todas estas asas intestinales, de todos estos mesos y producir un síndrome compartimental. Un paciente que tiene una pancreatitis severa puede producir, ¿verdad? Un síndrome compartimental. Yo lo opero, lo dreno, lo debrido y entonces lo cierro y queda con una presión intraabdominal. O sea, lo que quiero es que tus palabras les lleve a la mente de ustedes qué es lo que sucede, qué es esa vaina, así, de una manera simple.
Y después que entendemos el concepto, entonces le vamos poniendo cositas encima, ¿verdad? Para poderlo entender, porque es que me parece que no se ha entendido así como bien. ¿Oíste? No es una Listo. crítica, no te estoy regañando. No, no, tranquilo. Acuérdate que tú me ayudas a mí en la clase con esto. Bueno, dale, sigue. Bueno, ahora hablando de la epidemiología, vemos que aunque fue reconocida inicialmente hace más de 150 años, las implicaciones pues, fisiopatológicas de la elevación de la presión intraabdominal fueron redescubiertas solo en lo que sería pues, la última década. Entonces vemos que la elevación de la presión intraabdominal es actualmente identificada en los pacientes críticos y se reconoce como una causa significativa de morbilidad y mortalidad. La hipertensión intraabdominal entonces se ha reconocido como cambios pues en lo que sería el flujo sanguíneo regional que culminan o pues con la inducción de lo que sería una falla orgánica que se conoce actualmente como el síndrome compartimental abdominal. Entonces, un estudio epidemiológico reconoció que la hipertensión intraabdominal está presente en el 51% de los pacientes críticos en unidades de terapia intensiva y que el síndrome compartimental abdominal se encuentra presente en el 8%. La prevalencia de la presión intraabdominal elevada es lo que nos lleva a pensar pues que el papel de la presión juega pues, o sea, sí que la presión intraabdominal desempeña un rol mucho mayor en el desarrollo de la falla multiorgánica. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, vemos que estos factores se clasifican de acuerdo con su repercusión pues sobre lo que sería la región abdominal. En aumento del volumen intraabdominal, disminución en la confianza de la pared abdominal, y pues también aumento del contenido intraabdominal. Dentro de estos grupos se van a mencionar pues diferentes situaciones clínicas que pueden desencadenar en estos efectos que son los que se muestran pues en la imagen, como por ejemplo el shock séptico que va a implicar una reposición pues hídrica de lo que serían pues grandes volúmenes y esto llevaría al aumento del volumen intraabdominal, convirtiéndose pues en un factor de riesgo para el síndrome compartimental abdominal. También encontramos, pues, por ejemplo, que la laparotomía de control también conduce a una disminución de la complianza, convirtiéndose en un factor de riesgo para esta, y que en el caso también de una pseudoobstrucción, este llevaría pues al aumento del contenido intraabdominal, volviéndose también factor de riesgo para presentar síndrome compartimental abdominal. También se encuentran algunos factores de riesgo independientes que vienen siendo pues la transfusión masiva, que es más de 10 concentrados de eritrocitos por 24 horas, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos, hipotermia, un pH menor de lo que serían 7.2 y pues estos factores de riesgo independientes son esenciales pues para muchos otros, como por ejemplo quemaduras, heridas, pancreatitis, los cuales pues requieren reanimación con líquidos y por lo tanto también pueden inducir a un síndrome compartimental abdominal. Ahora les hablaré un poco sobre la fisiopatología. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, vemos que concomitante con lo que sería el aumento de la presión intraabdominal, se van a describir pues una serie de sucesos que inician con una desviación del diafragma con incremento de lo que sería la presión intratorácica. Entonces, este incremento va a generar compresión de las paredes de los vasos venosos, como la cava inferior, la vena porta, que es lo que estaban explicando ahorita, y también pues compresión cardíaca. Como resultado, se va a producir unas disminuciones en los volúmenes pues, de fin de diástole y también incremento en lo que sería la poscarga. Inicialmente, pues hay un incremento compensatorio de lo que sería la frecuencia cardíaca y luego va a haber caída del gasto cardíaco. Todos estos eventos pues se han descrito que compromete el gasto cardíaco, pero solo a niveles por encima de lo que serían 10 milímetros de mercurio en cuanto a la presión intraabdominal. Ahora, en cuanto al sistema respiratorio, vemos que la elevación del diafragma y la incapacidad pues, de lo que sería los músculos torácicos para contrarrestar este efecto va a resultar en la compresión de lo que sería el parénquima pulmonar y pues al desarrollo de una disfunción pulmonar cuando la presión intraabdominal alcanza los 16 milímetros de mercurio. Ven acá, Entonces, espera. Una preguntita. ¿Cómo respiramos? pues por los Sí. músculos de...
No, Sí. espérate. Si el vecino tuyo al ladito te pregunta, oye, ¿tú estás haciendo medicina? Sí. ¿Qué semestre haces? Noveno. Estoy viendo cirugía. Ah, ven acá, ¿tú me podrías explicar a mí cómo es que nosotros respiramos? Entonces, ¿cómo sería eso? A ver, con Pues, plastilina. pues básicamente el diafragma se va a mover hacia Ujú. abajo y los músculos pues van a empujar hacia arriba y hacia abajo, ¿Qué hacia músculo? arriba y hacia ¿De qué afuera. músculo estás hablando? Los músculos pues de las costillas, los intercostales. Bueno, te lo pregunto por lo siguiente, porque es que el principal músculo respiratorio en un adulto es el diafragma. Ujú. Si a uno se le paraliza el diafragma porque, por ejemplo, se cayó del caballo y se lesionó a nivel cervical la C7 o la C6 y el nervio frénico está comprometido, el diafragma no se contrae y listo, no podemos respirar. En el adulto, los músculos accesorios respiratorios no son capaces de poder compensar la no contracción del diafragma. Entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque cuando uno tiene claro que el diafragma es básico para poder respirar, cuando tengo un paciente que tiene una presión intraabdominal elevada, imagínense ustedes si en algún momento han tenido distensión abdominal, si comieron algo que les cayó mal y se sienten así repletos, ¿verdad? Bueno, eso hace que la función del diafragma se vea disminuida. Entonces, la respiración se va a ver comprometida, ¿ok? Entonces, lo que comprima el diafragma, bueno, en este caso que hay hipertensión intraabdominal, esa compresión, ese empujar el diafragma para arriba, ¿verdad? Limita la función respiratoria y la limita o la puede limitar de una manera bastante severa. ¿Ok? Dale. Bueno, entonces, como decía, la compresión de lo que sería el parénquima pulmonar va a reducir el flujo capilar, el volumen corriente y también va a reducir la elasticidad pulmonar. Entonces, todo esto llevaría pues a producir aumento en la excreción de dióxido de carbono y también este incremento en lo que sería el espacio muerto alveolar. Entonces, básicamente todos estos cambios que se producen sumado con lo del defecto cardiovascular que ya se encuentra, lo que va a hacer es que va a inducir a una hipoxia tisular, que fue básicamente lo que dijo el doctor. Ahora, en cuanto al sistema renal, vemos que la hipertensión intraabdominal se ha asociado con insuficiencia renal desde hace mucho tiempo, sin embargo, pues solo recientemente se ha encontrado una relación clínica pues reconocida. Se ha encontrado que un número cada vez mayor de estudios han identificado que la hipertensión intraabdominal se asocia de manera independiente con lo que sería pues la insuficiencia renal y también con una mayor mortalidad. Vemos que la oliguria se va a desarrollar en una presión intraabdominal de 15 milímetros de mercurio y la anuria también se va a presentar cuando hay presiones intraabdominales por encima de los 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no debe sorprender que la pérdida pues, de la función renal, según pues, se pone de manifiesto por lo que sería el desarrollo del oligurio, sea uno pues, de los primeros síntomas o signos visibles que presentan en la hipertensión intraabdominal. Ok, entonces fíjate cómo, de lo que has hablado hasta ahora, ¿verdad? Mira la hipertensión abdominal, ¿verdad? Intraabdominal, fíjate cómo afecta a diferentes sistemas, ¿no? Sí. Cardiovascular, disminución del retorno venoso a través de la vena cava, ¿verdad? Y por compresión del sistema respiratorio, ¿verdad? Afecta el sistema renal. Entonces tú tienes tres tremendos sistemas importantes comprometidos: cardiovascular, respiratorio y renal. Eso da una idea de lo peligroso o lo letal que puede ser una hipertensión intraabdominal no reconocida y por ende no tratada. ¿Ok? Sí, doctor. Dale. Bueno, ahora en cuanto al sistema gastrointestinal, vemos que la reducción pues, del flujo a nivel mesentérico se va a ver reducido cuando hay cambios de la presión intraabdominal por encima de los 10 milímetros de mercurio, los cuales van a promover callo, pues una compresión de lo que son pues, las paredes de las venas mesentéricas, produciendo así una hipertensión venosa y edema intestinal, el cual pues se va a agravar en presencia pues si hay un shock
Entonces, con el aumento de la presión intraabdominal, con el aumento pues, de la presión intraabdominal, sí se va a reducir lo que sería el gasto cardíaco, va a caer el flujo de la arteria mesentérica, al igual que pues también va a caer el flujo de la mucosa intestinal, y estos cambios van a inducir a lo que sería una isquemia intestinal, disminuyendo así el pH de la mucosa y generando una acidosis metabólica. Todos estos eventos descritos van a pues, alterar lo que sería la función de barrera de la mucosa gastrointestinal, produciendo fenómenos de translocación bacteriana, sepsis y falla multiorgánica. Es por eso que se dice que la hipertensión intraabdominal puede desencadenar básicamente un círculo vicioso que conduce a edema intestinal, isquemia, translocación bacteriana y por último a un fallo multiorgánico. Bueno, una pregunta. ¿Cómo mido la presión intraabdominal? Ah, sí, ahorita voy a hablar de eso. Ah, listo, bueno, perfecto. Disculpa ser tan sapo, qué pena. Me retiro lentamente, continúo. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que la presentación clínica generalmente incluye un abdomen tenso y distendido, disnea, dolor abdominal, sensación de plenitud, hipotensión e hipertensión, hipercapnia y oliguria. En cuanto al diagnóstico, vemos que estudios recientes que evaluaron pues, la capacidad de los médicos para establecer pues, la presencia de hipertensión abdominal por medio del examen físico encontraron que pues la sensibilidad de esto viene siendo entre un 40 y un 60%, y que también que el uso del perímetro abdominal es igualmente inexacto. Y también estudios demostraron que estudios de imagen como radiografía simple, abdomen, ecografía abdominal o tomografía computarizada también son pruebas poco específicas para detectar pues, el aumento de la presión intraabdominal. Consecuentemente, vemos que se recomienda que para establecer un diagnóstico de esto se realice pues, la medición de la presión intraabdominal, pero como esta viene siendo un parámetro fisiológico como cualquier otra presión, vemos que varía en forma sustancial durante el día y es por eso que se recomienda hacer una medición cada 4 a 6 horas. Ahora bien, ¿cómo se mide la presión intraabdominal? Vemos que el requisito más importante para el diagnóstico y tratamiento del síndrome compartimental abdominal viene siendo la medición de la presión abdominal, de la presión intraabdominal, que puede medirse ya sea de manera directa o indirecta. El reconocimiento temprano de esta viene siendo pues el primer paso para la prevención de lo que sería el síndrome compartimental abdominal. Entonces se dice que la presión intraabdominal debe medirse en pacientes con 2 o más factores de riesgo, los cuales pues mencionamos anteriormente, y en tal caso debe ser pues monitoreada en intervalos de 4 a 6 horas, pero si el paciente está muy grave, está muy crítico, se recomienda hacerlo por hora. Entonces se puede determinar, como dije, directa e indirectamente. Indirectamente mediante lo que serían catéteres intravesicales, intragástricos, intracísticos, vena cava inferior. Y pues viene siendo pues la medición de la presión intravesical el método estándar para determinar la presencia de un síndrome compartimental abdominal por su simplicidad, porque tiene riesgo de complicación mínimo, entre otros beneficios. Ok, Entonces, entonces, espera, como ese es el, digamos, el más sencillo, más usado, más conocido, vamos a quedarnos con ese. O sea, no porque uno deba desconocer otras formas de medir la presión intraabdominal, pero ese es el que tú dijiste ahorita con esas características, que suele ser el que se usa, el estándar, el relativamente fácil de hacer, ¿ok? Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esa vaina? bueno, se va a medir mediante la instilación de 20 mililitros de 20 mililitros de agua estéril o de solución salina a través pues, de un catéter urinario en la vejiga que se encuentra o que va a estar pues conectado a un manómetro acero en el nivel pues de la línea axilar media. Debe realizarse pues con técnica estéril pues para... Aguanta, Ok, ok. espérate, porque esa vaina, o sea, yo sé cómo se mide y lo entiendo, pero los que no saben no entendieron nada. ¿Qué haces? A ver, ¿qué es lo primero que introduces? A ver, imagínate que lo estás haciendo. Dale. Tienes al paciente ahí y te dicen, mira la presión intraabdominal. ¿Cómo la haces? A ver. Pues le colocaría el catéter urinario e Bien, espérate, instilaría... Ok, cálmate. Le colocas una,
te colocas una sonda vesical, ok, listo, catéter, ajá, dale. ¿Qué haces después? Pues instilaría 20 mililitros de agua ¿Qué es estéril. instilar? ¿Qué es eso? A ver, está bien dicho, ¿no? Aplicar, o sea, Pero, ¿cómo? pues sería como aplicarlo, ¿no? Eso, aplicar, A través del introducir, ya. catéter. Está Ajá. bien el término, ¿eh? No está mal, no lo estoy criticando, pero es que a veces el que está oyendo por allá dice instilar y dice, y esa vaina que loco, no tengo ni idea. Bueno, dale, ajá, entonces, ¿instilas cuánto? 20 mililitros. Ajá, 20 centímetros cúbicos, 20 Aunque, mililitros, dale. aunque pues algunos autores dicen que 25, pero no sabría ahí. Bueno, ¿cómo es el cuento del manómetro, la línea axilar y cero? A ver, ¿cómo es ese tema? Pues que el catéter va a encontrarse conectado a un manómetro a cero, ¿Qué es un que manómetro a pues, cero? ajá, que viene siendo como un transductor, ¿no? Que va, sí, que cuando se distile cuando se aplique Pero a cero, ¿qué quiere decir? ¿Que es de acero o qué? no, a cero es a cero, ¿no? A O sea, no cero es el a número. cero al material, no, o sea, a nivel cero. Eso, o sea, sí, está bien. Pero perdona que esté ahí en esto. Bueno, perdona, no, pues es que tenemos que entender, ¿verdad? Cuando digo perdona es porque te interrumpo con frecuencia y de pronto tú tienes claro qué es lo que hay que hacer, pero lo importante es que a la clase le quede claro, ¿sí? Sí, Entonces sí. vamos a tratar de que a la clase le quede claro esa situación. Entonces, cuando tú dices a cero, ¿verdad? Estás hablando de un nivel o de un número, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, ajá, sigue. Bueno, pues esto se conecta a un manómetro que está a nivel a cero. Esa es la No parte que sé. te lo entiendo. O sea, no, pero ¿sabes por qué creo? Porque es que creo que tú no lo entiendes. Entonces, como no lo entiendes, te queda muy complicado explicarlo. Ok, conectas el manómetro, ¿verdad? Y lo Ujú. tienes ubicado en el número cero. Es así lo que tú... Sí, sí. Bueno, dale, sigue, a ver. Ahorita lo vamos a entender, pero dale. Bueno, este procedimiento pues debe, ajá, como dije, realizarse con todas las técnicas estériles y eso para que no haya algún tipo de infección del tracto urinario. Sí, Este, pero todavía le falta eso un pedazo grande porque todavía no hemos medido nada. Mira, ajá, cuando tú introduces la sonda vesical, ¿oíste? Esa sonda vesical debería conectarse a una llave de 3 vías, en la cual una de ellas va una de ellas va conectada a lo que nos va a medir la presión intraabdominal. Lo que pasa es que esa presión intraabdominal que tú, digamos, mides en milímetros de mercurio, realmente lo que vamos a hacer aquí es medirlas en centímetros de agua, porque hay una columna, ¿verdad? O una regla, ¿verdad? Que tú la sitúas a nivel de la sínfisis del pubis y sería más o menos ese el punto cero o nivel cero, ¿sí? O sea, a partir de ahí se empieza a medir qué tanto el agua, la solución salina, ¿oíste? ajá. Se va a desplazar. ¿Sí me entiendes? ¿Tú la entendiste así? No, sí, sí, incluso yo leí que había que tener en cuenta, pues, esto de que se expresaba en centímetros de agua, porque un centímetro de agua equivalía aproximadamente a 0,75, 0,76 de milímetros de mercurio. Entonces, Más o menos es un milímetro de ujú, mercurio equivale más o menos a 1.3 centímetros cúbicos de agua, o 1.3 centímetros cúbicos de agua equivale a 1 milímetro de mercurio. Entonces, cuando en la regla de medición el agua sube, ¿verdad? En la medida en que sube 8, 10, 12, 15, 20, tú lo vas traduciendo a milímetros de agua y te vas dando cuenta que la presión empieza a ser por encima de 12, 15, 20 milímetros de mercurio. No es difícil, oye, en serio. Lo que sucede es que explicarlo enreda, ¿ok? Y sobre todo si ya la explicación viene enredada, ¿ok? ujú, Entonces, lo que se hace al medir la presión intraabdominal, ¿verdad? Es medirla a nivel de la vejiga, porque se considera que esa presión intraabdominal está presionando todos los órganos, entre ellos la vejiga. La vejiga es un órgano
que también se colapsa muy fácil. De hecho, la vejiga vacía está colapsada, ¿sí? La vejiga se infla cuando se llena de orina. Cuando orinamos ya la vejiga queda totalmente colapsada. Entonces, ese empuje, esa presión que ejerce la presión intraabdominal sobre la vejiga se va a poder medir de la manera como tú estás explicando, utilizando una sonda vesical porque está metida dentro de la vejiga, ¿verdad? Y que eso se va a conectar a un sistema de medición, ¿verdad? Que es un sistema de medición un poquito, no crean que es sofisticado, una cosa un tanto artesanal. Es la manera también como a veces se mide la presión venosa central cuando tiene un catéter venoso central colocado. Y que eso va a subir o va a medir en centímetros cúbicos de agua, en este caso será de solución salina, ¿verdad? Y, y que esa presión que se ejerce eleva la columna de agua y yo puedo traducir eso en milímetros de mercurio. ¿Ok? O sea, voy a decir lo que siempre digo. Nada de esto se puede aprender tocando de oído. Nada de esto yo lo puedo asimilar y comprender escuchando con el simple hecho de escuchar a una persona y ya después que terminó de hablar, listo, ya yo lo entendí. Eso no va a ocurrir jamás. Eso no ocurre jamás y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual ni nada, sino que hay que dedicarle el tiempo, ver las cosas para poderlas comprender. Pero el concepto es lo que yo quiero que ustedes se les quede en la cabeza. ¿Qué es la medición de la presión intraabdominal, ¿verdad? A través de la presión que se ejerce sobre la vejiga y que eso yo lo puedo medir utilizando una sonda vesical conectado a una escala de medición que me va a medir en centímetros de agua. Y que esos centímetros de agua se puede establecer una equivalencia como los milímetros de mercurio y yo así puedo más o menos darme una idea de qué es de cómo está la presión intraabdominal. ¿Ok? Ok, doctor. Ese concepto ustedes lo leen, se ponen un momento ahí, yo siempre digo, se sientan a estudiar, bueno, se acuestan, se sientan, se hacen yoga, lo que ustedes quieran, y lo van a comprender un poco mejor, pero quiero que el concepto les quede ahí, ¿sí? Continúo. Bueno, doctor, no se le escucha, no se intenta hablar. Sí te escucho, o te Ah, ok. escuché ahorita que dijiste que no me oías. Dale, continúa. Ahora sí se escucha, doctor. Bueno, es Dale, dale. necesario reconocer cuáles son pues las condiciones en las cuales es conveniente realizar un control de la presión intraabdominal, que serían pues en pacientes postoperatorios, pacientes con trauma cerrado o abierto abdominal, pacientes que se encuentran en asistencia respiratoria con alguna disfunción orgánica, pacientes con abdomen distendido y síntomas pues o signos consistentes con lo que sería un síndrome compartimental abdominal, que serían pues los mencionados, oliguria, hipotensión, acidosis, isquemia mesentérica. También en pacientes con taponamiento abdominal, en pacientes que han recibido grandes volúmenes de fluido, por ejemplo, en una pancreatitis, shock séptico, entre otros. Ahora, con respecto al tratamiento, vemos que el tratamiento de los pacientes con hipertensión intraabdominal se basa en 4 principios. En primer lugar, procedimientos pues, específicos para reducir las consecuencias de la presión intraabdominal y el síndrome compartimental. En segundo lugar, encontramos el soporte general, que básicamente los cuidados intensivos que se le realizan al paciente crítico. Y en tercer lugar, la descomprensión quirúrgica. Por último, pues ya sería la optimización, pues tras lo que le siga a la descomprensión quirúrgica, tal vez para contrarrestar algunos de los efectos asociados con esto. Antes de considerar pues
descomprensión quirúrgica, se deben optimizar opciones de tratamiento médico que sean menos invasivas. La relación entre lo que sería pues el contenido abdominal y la presión intraabdominal no es lineal, sino exponencial, como se puede observar en la curva que vemos. Y esto es básico, lo que nos indica es que esta curva se va pues a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba cuando la complianza de la pared abdominal ha disminuido. Esto quiere decir que la hipertensión intraabdominal pues se puede tratar mejorando lo que sería pues el rendimiento de la pared abdominal y disminuyendo el volumen intraabdominal. Y para disminuir la presión intraabdominal se basan en 5 mecanismos, que serían mejorar la complianza de la pared abdominal, la evacuación del contenido intraluminal, la evacuación de lo que serían pues colecciones del líquido abdominal y corrección de fugas capilar y balance positivo de los líquidos, así como tratamientos pues más específicos. La Asociación Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal propuso un algoritmo para esta y bueno, básicamente si el paciente tiene una presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, se debe comenzar el tratamiento médico para reducir la presión intraabdominal. Y se recomienda pues medir estas tanto cada 4 a 6 horas o de forma continua también, y también se recomienda pues valorar la terapia para mantener la presión intraabdominal en menos de lo que serían 15 milímetros de mercurio. Ahora bien, también se establecieron pues 5 columnas en las cuales tienen pues el objetivo de lograr disminuir la presión intraabdominal. En la primera encontramos lo que sería la evacuación del contenido intraluminal, que vemos que el aumento del contenido intraluminal puede producir una elevación de la presión intraabdominal, y en estos casos se establecieron medidas como la colocación de sondas nasogástricas o rectales, administración de enemas, uso de fármacos gastroprocinéticos o coloprocinéticos, como sería pues la metoclopramida. También la reducción o suspensión total de lo que será la nutrición enteral, y si estas medidas no son efectivas, ya se consideraría pues una colonoscopia descompresiva. En cuanto a la segunda columna, que se trata de evacuar lesiones ocupantes de espacios intraabdominales, vemos acá, podemos encontrar lo que sería hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal, ascitis. Inicialmente lo que se hace es que se debe intentar el drenaje con técnicas percutáneas, ya sea una paracentesis evacuadora, también pues aspiración por punción, entre otras. Algo importante es que la paracentesis es el tratamiento de lesión en cuanto a los pacientes quemados que tienen síndrome compartimental abdominal secundario, o también en cualquier otro paciente que desarrolla ascitis luego de una reanimación masiva. Y que se debe pues extraer o drenar pues cualquier lesión. En la otra columna encontramos lo que es pues mejorar la complianza de la pared abdominal, que acá se recomienda mantener una adecuada analgesia para que, esto es porque el dolor y la agitación lo que van a hacer es que van a aumentar el tono muscular de la pared abdominal, y entonces si el tono muscular de la pared abdominal se aumenta, lo que va a pasar es que también se va a elevar la presión intraabdominal. Sí, eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir aumentar la complianza, o sea, la capacidad que tenga la pared de absorber o asimilar esta presión y distenderse para ayudar a que no sea tan alta. Obviamente, cuando tú haces presión con los músculos, ¿verdad? Aumenta la presión intraabdominal. Es lo que hacemos al defecar, ¿verdad? Apretamos la prensa abdominal, ¿verdad? Para producir el fenómeno de la defecación. Aumentamos la presión intraabdominal contrayendo la musculatura. En un paciente que está con presión intraabdominal elevada, pues dentro de las cosas que se pueden hacer, porque ahí se suman son varios factores, de pronto uno solo no es el que va a ayudar, pero dentro de los factores es ayudar a que el paciente no tenga contracción de la musculatura a nivel de la pared abdominal, ¿ok? Bueno, también se recomienda retirar vendajes comprensivos. Y algo importante es lo de la posición corporal, que eso también puede modificar la presión intraabdominal, y es por esto que se recomienda que el paciente se encuentre de cúbito supino con la cabecera a menos de 20 grados. Imagínate cuando te estás amarrando los cordones de los zapatos. Si estás sentada, cuando te inclinas para amarrarte el cordón de los zapatos, aumentaste la presión intraabdominal. Es más, en pacientes o en personas con abdomen prominente, a veces no pueden ni respirar al bajarse, al inclinarse a amarrarse los cordones de los zapatos.
O sea, te lo estoy poniendo como ejemplo de posición. O sea, hay posiciones que aumentan la presión intraabdominal y en estos pacientes, pues obviamente hay que evitar esas posiciones. Y la manera de estar lo más relajado posible, digamos, sería estar en decúbito supino. Decúbito prono, por supuesto que tampoco, porque boca abajo también la presionamos. Entonces, en decúbito supino, ¿ok? Ok. Bueno, en la otra columna es ya la administración de fluidos y este viene siendo pues el punto clave en el manejo de la hipertensión intraabdominal y también es considerado uno de los factores de riesgo pues que se asocia tanto a su aparición como a su empeoramiento. Se debe evitar la resucitación excesiva con fluidos y se debe considerar pues la administración de coloides o sueros salinos hipertónicos para reducir el volumen. Y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se debe valorar el uso de diurético. Bueno, espérate un momentito, frénate. A Ok. eso que tú estás diciendo está haciendo referencia a los pacientes que tenemos que reanimar con líquidos, ¿verdad? Porque Ajá, están en shock. Ya esa parte la vimos en líquidos y electrolitos, ¿verdad? Entonces, sí. antes la administración de fluidos era un poquito más liberal, más a discreción de lo que ahora se propone, porque ahora lo que se propone es hacer la reanimación por metas, ¿verdad? Estilando una cantidad de centímetros cúbicos por kilo de peso del paciente hora y tratar de ver entonces cómo se modifican a favor los parámetros que quiero corregir. Cuando tú a un paciente le estás administrando, o hay que administrarle, porque a veces independiente de eso hay que administrarle altas dosis de fluidos para poder recuperarlo, estos pacientes, ese fluido va a causar edema. Y ese edema, ¿verdad? Va a patear en contra con la presión intraabdominal. Al final, si te das cuenta, eso de la hipertensión intraabdominal empieza a ser la conjunción de una serie de factores, ¿verdad? De varios elementos que lo llevan a producirse, ¿sí? Entonces, cuando dices ahí que, bueno, para disminuir la cantidad de líquido que se administra en un paciente que está en shock, se propuso el tema de usar los coloides. Eso generó también una controversia en cuanto que era mejor si con cristaloides o con coloides reanimar el paciente. Está claro que los pacientes no se deberían reanimar con coloides exclusivamente. Es más, el asunto es a favor de utilizar los cristaloides, ¿ok? Realmente uno cuando ve al paciente que está en shock, pues está en quirófano, el paciente hace un shock hipovolémico, el anestesiólogo le manda todo lo que tiene. Le abre la llave del Harman, si tiene un gelofuscine, bueno, así un hemacel, ¿verdad? También utiliza los coloides. Pero en términos generales, los pacientes se ve ¿cómo te digo? Una mejor evolución del paciente hidratado con cristaloides que con coloides. ¿Ok? Ok. Bueno, dale. Bueno, y en la última columna encontramos la optimización de la perfusión tisular, que acá se debe mantener pues una presión de perfusión abdominal mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Se recomienda pues la monitorización hemodinámica y también se dice que ante la imposibilidad pues de mantener la presión de perfusión abdominal en este punto, se recomienda administrar fármacos vasoactivos. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento quirúrgico, que sería pues cuando los anteriores pasos no funcionaron, encontramos lo que sería la descomprensión abdominal. Esta viene siendo el tratamiento del síndrome compartimental abdominal sintomático ya establecido y también pues, Hola, te fuiste. bueno, como decía, viene siendo pues el tratamiento quirúrgico establecido y vemos que los pacientes con síndrome compartimental abdominal primario o secundario pues suelen responder bien, ya que después de ella van a disminuir las cifras de presión intraabdominal y también van a mejorar todas las alteraciones fisiopatológicas que antes pues mencionamos. Sí, Entonces, apenas, o sea, cuando le haces la laparotomía, ya lo trataste, ya no hay más presión intraabdominal. ¿Ok? ajá, La laparotomía descompresiva es digamos, el tratamiento. Lo que pasa es que se utiliza cuando hay hipertensión intraabdominal grave, ¿verdad? Porque en los estadios iniciales o en grados menores de presión intraabdominal,
pueden tener efecto las medidas que tú enunciaste hace un ratito, ¿ok? Ok. Bueno, entonces la decisión de descomprimir el abdomen debe tomarse pues con mucha cautela y puede indicarse ante la presencia de una serie pues de circunstancias como son el fracaso del tratamiento médico, valores de presión intraabdominal mayores de 20 milímetros de mercurio. También cuando los pacientes tienen un pH de la mucosa gástrica de 7,32, también la imposibilidad de mantener una presión de perfusión abdominal pues mayor de 50 milímetros de mercurio y o cuando haya pues datos de que hay un síndrome de disfunción orgánica. Vemos que la descomprensión temprana tiene una mortalidad más baja que cuando pues se hace con compromiso respiratorio o con elementos ya de falla orgánica como tal. Y también vemos que pues la apertura del abdomen en la misma cama de la sala de cuidados intensivos debe ser considerada solamente en aquellos pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, por lo cual pues no deben ser movilizados al quirófano en estas condiciones. Se debe utilizar la técnica de descompresión más adecuada según pues cada evaluación que se le hace al paciente ya individualmente. En nuestro medio se han empleado pues el cierre de piel con pinzas, puntos totales de polietileno, suturas solamente de piel y entre otros. Pero a pesar de esto sigue siendo una alternativa pues dejar el abdomen abierto, aún sabiendo que esta alternativa se acompaña de muchas complicaciones como fístulas, adherencias, entre otras. Y pues también se considera pues una buena alternativa, o se han buscado otras alternativas más bien como un cierre provisional o cierre temporario, que básicamente se basan en la bolsa de Bogotá, el parche de Whitman, el vacuum pad, entre otros. Más adelante le van a hablar sobre. Ahora, en cuanto al pronóstico, vemos que se admite que, bueno, básicamente en un estudio que se realizó en una revisión de Chain sobre 45 pacientes con síndrome compartimental, se constató pues que una mortalidad pues de 42% y ninguno de estos pacientes pues que fueron sometidos a cirugía de descomprensión sobrevivió. Entonces, para dejarles el dato. Hola, ¿te fuiste? Sí, doctor, es que ahora viene Oriana hablando entonces. Ok, bueno, hasta aquí llegó mi exposición. Hasta luego. ¿Les quedó claro? ¿Alguna Ajá. pregunta? Sí. Qué Doctor, manera abrupta de irte. Doctor, espera, antes de que continúe Oriana, yo voy a hacer una pregunta sobre, yo leí que se usaban también los bloqueos neuronales, pero no sé, eso, o sea, no me quedó muy claro porque decían que pues también tenían complicaciones, podía causar neumonía cuando se usaban, entonces no sé. Y algunos Bueno, otros libros me para dijeron. empezar, ¿qué entendiste por bloqueo neuronal? ¿Fue que dijiste? Hola. Espera un momentico que estoy buscando el. Ya no lo encuentro. Bueno, ni modo, doctor. Mañana le hago bueno, la próxima. Mira, lo que Dígame. pasa es esto, o sea, Ajá. así como tú lo que vas a hacer, ¿verdad? Es tratar de utilizar lo que podría ser un bloqueo neuromuscular a nivel de los nervios que inervan la musculatura abdominal, ¿sí? Entonces, cuando tú haces ese bloqueo neuromuscular, estás induciendo o produciendo, ¿verdad? Un relajamiento de la musculatura. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pero ajá, como decían que no era adecuado más bien por el hecho de que traía muchas complicaciones y por eso decidieron mejor no. Por eso, ven. Lo que pasa es que tú me preguntas, yo te respondo. Mira, o sea, tú me preguntas qué es y yo trato de explicarte qué es. Ahora, la conveniencia o no de su uso, pues hay que evaluar. Mira, todo lo que tú utilizas en medicina tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Y así es en toda la vida.
Muy pocas cosas serán totalmente buenas y cosas serán totalmente malas. Pero entonces, en el uso que uno hace de las herramientas para tratar algo, siempre uno lo adapta a cada paciente. Por ejemplo, si yo tengo algo que me puede producir complicaciones respiratorias, entonces no es lo mismo hacer eso en un paciente que tiene 20 años que en un paciente que tiene 80 años, ¿sí? En un paciente que tiene 80 años, quizá las complicaciones respiratorias sean más importantes en él. Entonces, de pronto, en ese tipo de pacientes yo no uso ese recurso. Pero si yo tengo un paciente que es joven, previamente sano y por algún trauma que tuvo abdominal, entonces, ¿sí me entiendes? Puedo utilizar el método, ¿ok? Oye, me están diciendo que ustedes van para clase ahora, ¿cierto? Sí, Bueno, doctor. yo ahora me comunico con Angie y le comento algunas cosas sobre hasta dónde el examen y las características del examen, ¿ok? Porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero, sobre todo esa que viene ahí, que es abdomen abierto. Pero yo me comunico con Angie, hablo con ella y ella le comunica a ustedes, ¿ok? Listo, doctor. Dale, porque de alguna manera debemos implementar una estrategia para poder ver los suficientes temas antes del examen, ¿ok? Listo. Años donde tú dices, sí, doctor, ¿cómo no? Hola. Claro, doctor, sí. Sí, doctor. Ok, listo, bueno, dale. Más tarde hablamos. Y si no te hablo,